Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, otra edición, creo que la séptima, cuarta temporada de Error tipo 2. Acá estamos. Hoy con Mariano Tomasi, eh, economista. Bueno, ahora voy a hacer que él mismo se presente. Eh, lo conocí personalmente hace poco, me impresionó su velocidad para captar y explicar los problemas, pero no es extraño porque es un académico de primer nivel. Y nos va a servir mucho porque tiene especialidad en economía, en política y en instituciones, pero eso nos lo va a contar en un minuto. Mariano, mil gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola Walter, muchas gracias a vos. La verdad que es un placer estar acá. No sé bien cómo es el formato, me dijiste que es una conversación espontánea. Por ahí empiezo con una cosa que la puedo mencionar después en más detalle, pero por miedo a olvidarme. Me encanta el título del programa y hace un tiempito estuve ahí pispeando un poco y creo que el concepto, como lo usás vos de error de tipo 2, es muy ilustrativo, ¿no? Tantas veces tratando de corregir ciertas cosas o evitar ciertos males, se termina construyendo males peores y tengo muchos ejemplos, si hubiera tiempo en el programa puedo mencionar alguna, pero me parece un lindo concepto, así que es un placer estar acá por la lógica, por vos, que también te conocí personalmente hace poco, si bien te conocía de lejos antes, así que un placer charlar de lo que quieras. Estoy muy agradecido. Lo primero, siempre hacemos esto, en un renglón, porque un renglón es casi una falta de respeto, pero en un renglón, contanos, ¿qué estudiaste, dónde estudiaste, qué haces? Bueno, bárbaro. Yo, toda mi formación oficial, credenciales, digamos, es en economía. Estudié licenciatura en economía en la UCA, Ujú. después hice la maestría y el doctorado en la Universidad de Chicago. Y bueno, nada, después me dediqué siempre a la vida académica. Al salir de Chicago me fui de profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, visitante de algún otro lugar. Después volví a Argentina en el año 95 y desde el 95 soy como actividad primaria profesor de economía en la Universidad de San Andrés. En el medio fui visiting professor a algunos lugares, trabajé un poquito en el gobierno, pero he estado allí desde entonces. Perfecto, se entendió, claro. Ahora, vos estudiaste en Chicago y además, no sé si la palabra es discípulo, pero fuiste asistente de Gary Becker, ¿no? Laburaste con el Gran Premio Nobel. Eh, Sí, 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 perdón que te interrumpa, Walter, pero es el entusiasmo hablar de Gary siempre o recordarlo siempre me llena de entusiasmo. Sí, digamos, podría decir que fui discípulo de él, fui ayudante de cátedra de él en la materia de microeconomía, que ahí se llama teoría de precios, y la verdad que fue una experiencia increíble y me marcó muchísimo. También dicho brevemente, yo en los más o menos 30 y pico de años que llevo de carrera profesional después del doctorado, 2/3 de mi tiempo trabajé en áreas que se llama economía política, instituciones, y más recientemente, digamos, 1/3 de mi tiempo en temas más de pobreza, política social, ujú, desarrollo humano. Y me doy cuenta mirando hacia atrás que en todo estuve súper influido por la impronta de Gary, que como claro. vos sabés muy bien, una de sus características era ser un cruzador de puentes, digamos, era un economista que hablaba de temas de los que no hablaban los economistas en esa época y bueno, muchos somos discípulos de él en ese sentido. Ok, entonces, sos académico, sos Chicago, sos discípulo de Gary Becker. Enfrente tuyo una, no sé, una postal o una película del problema de la Argentina, ¿no? Económico, político, institucional. ¿Cuál es tu primera reflexión? ¿Cómo se explica ese problema? Bueno, viste, está el famoso, hay 100 chistes sobre esto, no los voy a repetir ahora, pues ya vos y tu audiencia los deben conocer, pero bueno, la Argentina es siempre como un gran enigma que el tipo que explica en serio la Argentina merecería ganar algún premio importante, así que no. Puedo decir algunas de las cosas en las que pensé yo y que algunas las conversamos con vos en esta reunión tan linda que estuvimos la otra vez. Eh, Déjame que lo diga de la manera más abstracta, vos sabés que mi sesgo es así un poquito académico. Yo creo que los argentinos tenemos una gigantesca dificultad para cooperar entre nosotros como sociedad. Eh, Cooperar quiere decir, bueno, que el Estado no te meta la mano en el bolsillo y te dé bienes públicos, quiere decir que vos pagues tus impuestos, que todos cumplamos con las reglas de tránsito. Lo digo siendo una bestia que cometo toda clase de infracciones de tránsito, o sea que no es que yo soy un marciano que mira a los argentinos y no soy un argentino
puro y duro. De hecho, uno de los textos que leímos juntos en los otros días de Carlos Nino, que habla de la anomia boba de los argentinos que de no cumplir con las normas, creo que tiene algo que ver con... Entonces, los argentinos hemos sido incapaces de cooperar. Por supuesto, hay visiones del funcionamiento de la economía que vos y yo compartimos, que la economía necesita espacio para la creatividad de las personas, para la inversión, para la competencia, para salir adelante, para que así algo no funciona, se genera algo alternativo y todos sustituyamos hacia allá. Y eso es recontra importante, pero aún eso que le pone mucho énfasis al funcionamiento de los mercados requiere de una infraestructura institucional y pública que para que funcione, bueno, nada, todos tendríamos que estar de acuerdo en ciertas, no, no tengo que estar de acuerdo en los detalles, pero sí estar de acuerdo en el cumplimiento de ciertas normas. Entonces, Argentina, por mil motivos, hemos sido incapaces de hacer de esto. Mi trabajo en particular de los últimos 30 años, no tanto estos últimos, me dediqué más a pobreza y lo social, pero antes tiene que ver con por qué algunos aspectos de las instituciones argentinas, por ejemplo, el federalismo, son particularmente problemáticos a la hora de permitir a la sociedad trabajar mancomunadamente. Ok. Si querés, No, lo que quisiera es hacerte varias preguntas que me vienen de lo que vos estás diciendo y vamos a ir repasando cada uno de esos tópicos. Después nos metemos un poco en lo social o en la pobreza y dale. también en el federalismo. Pero déjame plantearlo así. Digo, los argentinos no sabemos cooperar, sin embargo nos autodefinimos como familiares, solidarios, amigables. En grupos chicos parece que eso de la cooperación es absoluta, o sea, pareciera que no sabríamos cooperar en un orden que uno podría llamar más extenso, más abierto, cooperar con gente que en el fondo no tenés lazos sanguíneos o afectivos o que está más lejos. Exactamente. Así sería. No cooperar es como no respetar a uno que no es de tu club, de tu familia, de tu vecino. Así sería. Esa cooperación es la que falta, la cooperación impersonal. Exactamente, exactamente. La cooperación cara a cara, grupo chico, la familia, los amigos, te encontrás. Ayer estuve 2 horas Sí, haciendo una maldita cola para un trámite en la ciudad de Buenos Aires y me hice amigo de la gente en la cola y casi me invita a claro. almorzar a la casa, el señor que estaba a lo mío. Eso nos pasa siempre, pero al mismo tiempo estábamos en una institucionalidad súper defectuosa que te hacen hacer 8.000 horas de trámite por una pelotudez y vos mismo también infringís las normas y cuando podés no pagar. Entonces con el tipo que le conocés la cara te haces amigo en 2 minutos, pero lo que es el respeto por las normas, que básicamente sería lo que hablamos el otro día, las instituciones, Sí. es uno de los puntos donde fallamos fuertemente, Ahora, lo digamos. que se dice una y otra vez, y aclárame esto, es, sí, 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 fenómeno. Los argentinos acá adentro nos portamos así, en sociedad, digamos, pero cuando salimos afuera, digamos, vos manejás mejor que en Miami que en Buenos Aires, por decir algo, qué sé yo. O en general, es como que adoptamos las reglas del lugar con total naturalidad. Es decir, acá no se tira la basura al piso, no se tira la basura al piso, punto. Eso se dice mucho. Entonces pareciera como que estamos en una trampa porque vivimos en un lugar donde no se respetan las reglas o no las sabemos cumplir o no nos importa cumplirlas o qué sé yo qué, pero no es una cuestión de la naturaleza humana, es una cuestión de esas reglas y a lo mejor de los incentivos que están instalados acá que llevan a esa suerte de mal funcionamiento. No sé si lo estoy poniendo bien, corregime lo que esté mal. Sí, perfecto, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Le agregaría mi capa nerd del término técnico que es multiplicidad de equilibrios. El mismo personaje argentino en Ciudad de Buenos Aires o en Hamburgo, y sobre todo si en Hamburgo lo dejaba funcionar un par de semanas para que entienda en qué equilibrio está, la mayoría termina funcionando como todos los que circulan por ahí. Y bueno, eso es lo que son como las instituciones, ¿no? O el funcionamiento de las instituciones, equilibrios, donde como yo espero que el cana por ahí me va a coimear, igual voy a exceso de velocidad y si el tipo me sonríe le tiro unos mangos, cosa que jamás se me ocurría hacer con el policía alemán o incluso el chileno, digamos. Entonces es, lo como discutíamos otro día, las creencias que cada uno tiene sobre lo que va a hacer el otro y como el Estado argentino funciona mal, te rompe el orto, no te da buenos servicios, el que está al lado tuyo también viola las normas, en fin, son una serie de Ok, y expectativas suponiendo que eso es una trampa, o que como vos lo llamás Sí, técnicamente es sí, una claro. especie de equilibrio raro, pero un equilibrio, porque al fin de cuentas tampoco nos matamos, ¿no? Digo, Sí, Argentina sí, gana el sí. Mundial, salen 5 millones de personas a la calle, todos festejan y no pasa nada. O sea, es un equilibrio, digamos. Gusta, no gusta, es ineficiente seguramente, pero la pregunta es,
La pregunta del millón y la que todos nos hacemos, si nos damos cuenta de esto, o si en general esto que vos explicás cualquiera que lo escucha lo puede entender, la pregunta es, bueno, ¿dónde está el tirabuzón para salir de ahí? Porque pareciera que todo eso tiene consecuencias muy malas en términos de pobreza, en términos de funcionamiento de la sociedad, en términos de descapitalización, qué sé yo, no sé. Si uno se quiere imaginar, a ver, dame el tirabuzón o la brenata para salir del Día de la Marmota. ¿Viste la película No, esa, el Día de la eso, Marmota? de nuevo, es como la pregunta del millón. Me empiezo por cosas chiquitas brevemente, después digo algo un poquito más general. Como vos bien lo dijiste con los ejemplos de Argentina va al exterior, también hay un montón de ejemplos internos donde en grupos relativamente chicos, y chicos no voy a decir 2 personas, pueden ser 1000, 10.000, las cosas más o menos funcionan de acuerdo a ciertas reglas. Yo trabajo en la Universidad de San Andrés, donde te puedo criticar al tipo del área X que es hincha pelota, pero la institución funciona perfecto. Funciona, funciona. Eres un tipo derecho en esto, no me va a meter la mano en el bolsillo, ¿viste? Los alumnos tienen ciertas expectativas y cierto comportamiento, los colegas lo mismo, entonces claramente no es tan imposible con argentinos tener instituciones que funcionan, solo menciono la que estoy yo todos los días trabajando, pero hay muchísimas así. ¿Y cómo es que estas cosas funcionan? Pues bueno, porque hay como una historia que se crea, un punto focal, con algunos, lo que tiene de distinto las organizaciones puntuales versus los países, que los países, salvo algunos, no hay tanta opción, ¿ok? En cambio, en las instituciones sí, si a mí me trataran mal en la Universidad de San Andrés, me iría a trabajar, no sé, en la Universidad de IT, la Universidad de La Plata o la Universidad de Chile, ya. Entonces ahí esa competencia entre instituciones te lleva a que la gente esté macheada con lugares donde los comportamientos tuyos y los otros Mm. son compatibles. A nivel país es más difícil, todos hacemos un poco de éxito en la Argentina, la gente se lleva la plata afuera, somos uno de los países que más exporta cerebros, o sea, la gente con mucha capacidad de funcionar en algunos ámbitos encuentra mejores espacios en otros lugares, en fin. Eh, Habiendo dicho eso, lamentablemente estas cosas, me parece, se construyen un poco de arriba hacia abajo, los focal points de la cooperación colectiva, bueno, eso alguien los tiene que crear. Yo creo que si el liderazgo político fuera mucho más iluminado, mucho más cooperativo entre ellos y con la sociedad, de nuevo, no me quiero poner técnico, pero viste, acá tenemos como la cooperación horizontal entre nosotros, los ciudadanos o los distintos grupos, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, los del interior, los de capital, y después están los representantes políticos y gubernamentales. Bueno, es más fácil si estos tipos de arriba no se cagaran tanto entre ellos y en la relación vertical no nos cagaran tanto a los ciudadanos, bueno, sería más natural que si viene a cobrarme el impuesto, está bien, voy a pagar el impuesto para que este tipo haga cosas razonables por los pobres, por la infraestructura. En la Argentina, pues, en general, como eso no Mm. sucede. Entonces, y ahí, perdón, y eso es lo que en parte no quiero pasar el nerd académico que vende su pescado, pero en parte por lo cual yo le di tanta importancia durante 20 años de mi carrera a estudiar los detalles de las instituciones políticas argentinas, que entre otras cosas seleccionan mal el tipo de gobernante y seleccionan mal el tipo de relación que el gobernante desarrolla con los ciudadanos, Ok, etcétera, déjame, etcétera. déjame llegar a eso en un minuto porque antes me vino otra pregunta a la cabeza. Hay un libro que seguro vos conocés de hace muchos años de un tipo genial que se llama Bustamante. Y él creo que se llama La Argentina Corporativa o algo Y así. la Argentina corporativa. Y el tipo dice, mira, en la Argentina hay una cosa súper, para nosotros normal, pero extraña, que es que la manera de hacer negocio acá es legal, pero es inmoral en muchos casos. Es decir, la gente gana guita y no necesariamente los que ganan guita sirven a los demás o tienen creatividad o arriesgan su capital. No es que hacen los que ganan guita en otras partes del mundo. Acá es como que te haces un corral con una ley y te aprovechas de eso y muchas veces en desmedro de los demás, porque que se cerrás la economía, lo que sea. ¿Cuánto de eso hay en la Argentina para vos? ¿Ese diagnóstico es razonable o es un diagnóstico un poco exagerado? Mira, súper buena pregunta, Walter. Además, está linda la charla porque me lleva, como se de mi presente intelectual a mi pasado intelectual. Yo soy tan viejo que estuve allí casi como se escribió la Biblia. También estuve allí cuando Bustamante escribió La Argentina Corporativa. No digo que estuve literal, pero hubo otro profesor mío de la UCA, Adrián Guizarri, que Sí, escribió un libro claro, un crack. parecido, Sí. quizá un poquito menos famoso. Así que yo fui ayudante, o sea que estuve en ese negocio, por Ah, así decir. Mi opinión es la siguiente, y por ahí entro por una diagonal que parece que estoy hablando de otra cosa, pero voy a hablar rápido de esto. Yo siempre discuto con algunos de mis amigos así prestigiosos, economistas latinoamericanos, que a veces se quejan porque los empresarios, no sé mm, qué.
En equilibrio, el comportamiento de los empresarios argentinos a veces es medio nocivo, o sea, están más en el curro que en la competencia, en la generación de nuevos productos, de mejoras en la productividad, etcétera. Pero bueno, eso es parte del equilibrio al que estar. El mismo empresario lo pones en un contexto razonable y funciona razonablemente bien, como vos bien decías antes. Eh, y yo le presto mucha atención a los mecanismos de selección sociológica, de quién está dónde. Y los empresarios argentinos no son en su ADN, en su sociología, otra cosa demasiado distinta que los empresarios de cualquier país del Estoy de mundo. acuerdo. Entonces, no creo que la explicación vaya por el ADN de los Exacto. empresarios, quiénes son, ni tanto por sus formas de organización. Yo creo que es más el Estado el problema, o la política, o lo público, que ahí sí hay una selección medio negativa y no son iguales los políticos argentinos en promedio. Hay políticos a los que tengo gran afecto, pero en promedio los políticos, los funcionarios son, hay países que seleccionan mejor. Está ese famoso mito de Singapur que viste, los ministros ganan $300.000 por año, son tipos recontra honestos, recontra competentes, que hacen todo bien. Bueno, eso no es lo que suele pasar en Argentina. Y yo creo que el comportamiento empresario tiene. Hay dos cosas que me molestan de los empresarios argentinos, y por ahí enfatizo la que no dijiste vos, que es tampoco nunca han sido capaces de armar su propia acción colectiva. Porque hay una famosa expresión en Estados Unidos que what's good for General Motors is good for America. Lo que es bueno para Sí. una gran empresa americana es bueno para los Estados Unidos. Yo pienso lo mismo de Argentina. Está recontra estudiado, sobre todo en la economía moderna, que la generación de empleo, la productividad, las buenas condiciones de trabajo para otras se dan no en un chingarito pedorro de la esquina, sino se dan en empresas con capital, con conexión internacional, etcétera. Bueno, esos tipos deberían ser líderes en la Argentina, también un liderazgo que va más allá de ser buenísimo vendiendo lo que sea que ellos venden, y nunca el sector empresarial argentino tuvo una capacidad de organizarse para el bien. ¿Entendés? Está el Sí, tipo de se sí. organiza para conseguir un curro para su empresa, un curro para su sector, como la protección arancelaria. Organizarse para el bien, para forzar al Estado a que respete los derechos de propiedad, te dé una macro ordenada, te genere normas de juego razonables, que eso beneficia al 99% de los empresarios, al 99% de los argentinos, eso nunca lo hicieron. Eso sí que es como una. Si les achaco algo a los empresarios, es eso, no Ok, tanto pero equilibrio, déjame ir a esto a ver si te entendí bien. Claro, estamos pidiendo al empresario, además de que se ocupe de generar un negocio o de ir para adelante con sus ideas o de arriesgar su capital, un poco también le estamos pidiendo que sea Superman en este sentido. Argentina es un país preinflacionario, defaulteador, devaluador porque acumula crisis enorme que detona cada rato y tal y cual. Y al tipo que hace equilibrio entre todas esas variables, donde abollan todos los derechos de propiedad, donde la regla general es que gana el que no garpa acá, porque los concursos están armados para eso. De hecho, el Estado no garpa. De hecho, los Ujú. inquilinos no garpan. De hecho, la justicia argentina no es la de Nueva York que protege al corrupto. Acá se protege al deudor. Digo, debe ser bien difícil decir, mira, ser empresario en este contexto de reglas que parecen algo que ya está acendrado en Argentina, o estoy mal, No, no, totalmente de acuerdo. No, acá hay como varios niveles, niveles de empresarios y niveles de agregación de la acción, digamos. El empresario promedio argentino, vuelvo al ejemplo, ayer en la cola sí. del trámite de porquería de Buenos Aires, estaba hablando un señor, que es un pequeño empresario argentino que ha sufrido toda esta cachetada. Vos decís, el tipo encima lo joden con las multas, de la charla, pobre hombre. Obviamente a ese señor no le puedo pedir nada más de lo que hace, ya lo que hace de tratar de sostener a su familia es mágico. Este, Sí quiero decir que hay sociedad. Digo, a veces la pregunta es, en un país como Argentina, ¿con quién nos querríamos comparar? Yo sé que en un momento nos quisimos comparar con Estados Unidos y Canadá y Australia y me parece bien. Hoy, bueno, esto está un poco lejano, ojalá volvamos, pero para tener un comparador más justo, como Boca, lo quiero comparar, no sé, con River, con Racing, lo voy a comparar contra el Real Madrid, me comparo con otros países de América Latina. Y otros países de América Latina, quizá pues tiene una estructura un poquito más vertical, algo de esto hablábamos el otro día también, que hay ciertos actores económicos, tienen tanto tamaño en la economía que dicen, che, si nos juntamos los cuatro o cinco grandes y trabajamos para el bien, y parte del bien es plantarnos juntos ante estados que hacen Ah, ok, locuras y ok. exigirse las cosas. Me estaba refiriendo a ese La aspecto, no se entendí lo pido. perfecto. Y déjame preguntártelo de esta manera, entonces. Porque nosotros decimos, bueno, qué sé yo, de Argentina, decía Nino, los argentinos no cumplimos un poco las reglas, o de golpe las maltratamos,
Pero si viste en Netflix, qué sé yo, el mecanismo en Brasil no es distinto, no es distinto. Y qué sé yo, en Ecuador tampoco es distinto, en Latinoamérica en general no es distinto. Eso funciona así en toda Latinoamérica. Ahora, dicho eso, Brasil nunca se dio los palos económicos que nos dimos nosotros y cuando vamos a esa clase, llamémosla dirigentes, establishment, o no sé qué, ese círculo rojo, pareciera como que a la hora de jugar entre ellos a menos de que se pisan o no la manguera, tienen claro que algunas cosas no se pueden hacer o que hay política de Estado que hay que sostener, porque se me ocurre que si no, no habría esa diferencia relativa en los últimos 30, 40, 50 años entre Brasil y Argentina, por poner una economía comparable que está acá al lado. Entonces, Sí. si te entendí bien a tu juicio, es que la selección de la dirigencia de los países ha terminado siendo decisiva en uno y otro lado. Va a saber si por la historia, por qué sé yo qué, o nos tocaron dirigentes malos, o elegimos dirigentes malos, o el sistema se contrapesó de una manera tal que allá hay equilibrios más sanos, como decís vos, equilibrio, o estoy entendiendo mal. No, entendiste perfecto, es eso. Hay una mezcla de selección, como vos decís, una mezcla de, bueno, en qué equilibrio estamos jugando y uno se adapta a eso. Después, bueno, hay arrastres históricos, una vez que te empiezas a ir todo mal y tenés Mm. hiperinflaciones y devaluación, entonces ya la mano en el bolsillo que te mete el Estado, en vez de, bueno, 30% de impuestos, te afano todo porque te devalué, bueno, ya todos nos volvemos mucho más cortoplacistas y una mezcla de la estructura social previa y la estructura económica previa, que a veces te ayudaba a coordinar mejor que otros. No, por ahí Brasil no sería el comparador más fácil para lo que voy a decir ahora, pero comparado con Chile en algunas épocas, Venezuela antes del colapso, a partir del chavismo, etcétera, Colombia, Uruguay, en cierto modo, que no es o en términos de crecimiento, pero por lo menos es mucho más sostenido, no se comen las tremendas crisis que nos comemos nosotros, etcétera. Ahí también el federalismo y en particular la forma en que está estructurado el federalismo argentino te jode porque tenés a la mesa decisoria política más importante una banda de tipos que, de nuevo, una metáfora de ser que a vos te gustó es como el fútbol argentino. Si es Barraca Central el que decide las reglas del fútbol argentino interno, bueno, así nos va, es un despelote, todo anda mal, la gente no puede ir a la cancha porque se matan porque los verdaderos actores relevantes, viste, no están ahí. El Pero vos federalismo. entendés que la AFA, con toda su multiplicidad de equipos, torneo de 50 equipos, o como es la FIFA en el mundo, ¿se parece en algo al formato político de la Argentina? Sí, el punto central del parecido, que en el caso del federalismo yo lo he trabajado yo y muchas otras personas hemos trabajado mucho, es que la Argentina tiene la peor, lo que se llama técnicamente sobrerepresentación o mal apportionment del mundo, en el sentido de que un lugar que tiene 150.000 habitantes tenga tantos senadores como uno que tiene 15 millones de habitantes, etcétera, es un despelote. Es como si vos en tu casa, no sé, están vos, tu señora y tus hijos mayores de edad y ustedes se sientan a decir algo. Y de pronto el tipo que pasa ahí un minuto a arreglar el vidrio también opina y vota sobre lo que van a hacer con la plata en Claro, la casa, una Tierra del locura. Fuego tiene 5 diputados y Santa Fe, qué sé yo, no sé, 15, 20. O sea, Exactamente, y en Tierra del Fuego son exactamente. 5 Y personas. después hay una interfase que la Argentina, contando a Cava como una provincia, digamos, tenemos 24 unidades. Posiblemente 17 de esas unidades son muy chicas, muy anticuadas en su estructura social y política, dominadas por un conjuntito de familias con dos o tres apellidos, digamos, en San Luis, desde el principio de la historia hasta ahora, en los 200 años, yo creo que no hubo nunca un gobernador que no fuera Sá Rodríguez, o el cuñado de Llama Pérez, digamos. Y ese tipo de actor que puede funcionar mejor o peor dentro de la provincia, después termina siendo un jugador muy importante en las decisiones nacionales. ¿Por qué? Porque no solo hay provincias pequeñas sobre representadas, sino que al final el representante de esa provincia responde políticamente al gobernador, sobre todo si son Pero del eso tiene mismo efecto partido. económico general, es decir, cuando vos tenés un mapa Eso tiene político. efectos económicos generales porque entonces, ponele, Menem, mejor, peor, whatever, privatizó un montón de cosas, Mm, desreguló un poco, mm, abrió un poco el comercio internacional, etcétera. 10 años después viene Kirchner y hizo exactamente lo contrario. sí, Bueno, los tipos que votaron y aplaudieron la reforma de Menem son los mismos que votaron y aplaudieron la sí. reforma de Kirchner.
No Sí. es que de pronto leyeron a Marx y se convencieron de que era mejor el estado del mercado, una estupidez como esa, sino que son simplemente tipos que le compras cualquier cosa pues les importa un poco, es como el señor que arregla el vidrio en tu casa, no le importa el bienestar de tu familia, que le O sea importa es que llegar en la vidrio al Argentina, doble del precio de pero mercado, si te ¿viste? entiendo bien, entonces acá en la Argentina no hay una cuestión estrictamente ideológica, sino una cuestión de cómo está organizado el poder, es decir, lo que terminan resolviendo según para dónde va el viento o para dónde termina orzando el presidente de acuerdo a la opinión pública, acomoda cualquier política acomodándose a ver, con todas las provincias chiquitas, eso es lo que me parece entender. Eso, eso es así. Y el mejor ejemplo de esto, que obviamente las ideas, la ideología, lo más conceptual pesa muy poco, para mí fue la elección esa de 2003, donde bueno, estaban los 5 candidatos totales, pero los 3 peronistas. Las provincias se debían, votaban el 100% por uno de los tres y cero por el otro. Eso que quiere decir que ideológicamente en La Rioja son pro mercado y en Santa Cruz son pro Estado. No tiene nada que ver. Es que el curro político era con Menem en La Rioja y con Kirchner en Santa Cruz, Ok, ¿entendés? ok. En un país normal, la gente votaría más las ideas, los conceptos y lo estaríamos discutiendo. El tipo de cosas que te gusta discutir a vos, que Sí. discutimos el señor Liberty Fans, una discusión hermosísima, pero en eh. Argentina la tenemos con tanto ruido que al final nadie te escucha. Sí, Cuando decís, no, entiendo es el mejor. punto. Vos decís, mirá, la cuestión ideológica acá es no secundaria, pero está subsumida en la cuestión política. Y como tenemos un problema de organización política, según como venga el péndulo, porque hay péndulo desde que la Argentina es la Argentina o antes del Río de la Plata, entonces se terminan organizando políticas que pueden ir en sentidos totalmente distintos. Rojo o negro, Exactamente, exactamente. casi al paroxismo, de un día para otro. Y Ahora, eso te da, como vos sabés perfectamente, la falta de credibilidad. Pues poner que hoy hay un sí, gobierno que armó una coalición y más o menos hace sí, sí, cosas que sí. apuntan para, bueno, invirtamos en tal sector, pero mañana viene otro y hace lo contrario, con lo cual, si esa inversión lleva tiempo, yo no la hago. Yo solo hago inversiones que me dan retornos de corto mientras dure lo de hoy, con Bueno, lo de entonces, mañana. Pues, lo dijiste dos veces. Estamos apostando corto plazo, tenemos incertidumbre, no hay un sistema político del todo confiable en cuanto a las reglas que va a poner. Está claro que hay una suerte de puja de poderes más que una cuestión ideológica que termina formateando la Argentina. Pero desde que yo soy chiquito hasta acá y pasó mucho tiempo, la pobreza fue de 4% a 40, 50, una cosa escandalosa. Y vos estudiaste eso también. Entonces, llamémoslo como quiera, pero hay gente que estaba dentro del mercado laboral, está afuera, ha cambiado la cultura del trabajo, las oportunidades para ellos y para sus hijos. La mayoría de los chicos pobres que hay en la Argentina pertenecen a la mayoría de los chicos jóvenes, son pobres, por ponerlo. Entonces, ahora, todo eso depende también de planes sociales, digo. Y la pregunta es, yo no creo que un país se arregle con más planes sociales, no sé cómo se vuelve a insertar toda esa gente que expulsaste en 10, 20, 30 años de fracaso, mala política y de curro de la política. Eso que vos estudiaste, ¿qué te permite contarnos? Porque mira, lamentablemente lo que tengo para contar son malas noticias y casi nadie le cae simpático lo que digo por distintos motivos, ¿no? Pero todo esto que pasó, tenés toda la razón del mundo, pasó y fueron crisis económicas, que gente que estaba inserta en el mercado laboral formal se cayó y no se recuperó, entonces ese que hoy es el bisabuelo que ya se murió su bisnieto nunca vio nadie alrededor de él que tenga un trabajo en blanco y que el haber estudiado le haya permitido progresar y tener un trabajo. Hay experiencias exitosas puntuales que te puedo decir, yo que tengo incluso mucho trabajo de terreno, pero es la excepción y nadie, eso, es como yo dijera, che, yo quiero jugar al fútbol por Messi, es una locura, hay un solo Messi, no tiene nada que ver. Ahí tenemos un problema tremendo y lamentablemente no hay una solución fácil. Los planes sociales, dicho así más simplistamente, de transferencia de dinero, ayudan a resolver alguna cosita de corto, pero no resuelven ningún problema de largo. claro. Y como vos lo has visto, es una cosa que la tenés que sostener todo el tiempo. No es que yo te ayudo hoy para que vos estés mejor mañana y te las arregles solo bien, sino que esto, pero dejándolo la parte plata, que la mitad de la gente que conozco, la mayoría de mis amigos van a estar de acuerdo, ahora digo cosas que son más difíciles. La mayoría de estos chicos pobres de la Argentina va a ser algo tremendamente impopular, pero no tienen papá, ¿ok? No solo no tienen plata, no tienen papá. Y no es que los papás seamos gran cosa, por ahí no lo somos, pero los estudios internacionales demuestran que hay cosas de la estructura familiar y de las características de tus
padres y las Sí, personas que tenés cuando sos chiquito son el mejor determinante de lo que te pasa en el futuro. No hay política de transferencia de dinero, sí. nada que compense las características de lo que te pasa en tu casa de chico. Y toda esta dinámica que se mezcla con otros factores, que tiene que ver con la droga, la violencia, la falta de modelo, la anomia general, que entonces cualquier cosa vale, normalizamos, ¿viste? En la esquina de la villa, ser un ladrón efectivo, entra a casa, golpea gente y roba, es bien visto. No, que no digo que es no sé, una locura moral, son cosas que pasan, pero bueno, se convierte en el equilibrio y es una sociedad que tampoco tiene buenos ejemplos para contrastar esto. Entonces, hay muchísima fragilidad que se ha ido acumulando a través de los años y aun si la Argentina hiciera lo que vos y yo soñamos, que es difícil que suceda, bueno, hacemos una transformación económica razonable, las empresas empiezan a generar trabajo y aumenta la productividad y bueno, todo eso es maravilloso, debería pasar, a todo el mundo le va a hacer bien, pero hay una capa de jóvenes y niños argentinos, bebés argentinos que no se van a poder insertar, no se insertan en el mundo productivo actual y Mm. tampoco se insertan en ese mundo mejorado, vos y yo soñamos, que requiere un acompañamiento de este trayecto que es incómodo, es costoso, es difícil, requiere coordinación, darle bola a actores de cercanía. Simplemente es una realidad que los argentinos se niegan a mirar por distintos motivos. Uno, porque creen que distribuyendo plata, o sea, gobiernos anteriores se enorgullecían de cuántas aguaches reparten. Hermano, el aguache que está repartiendo es una señal de tu fracaso, no de tu éxito. No, está claro, pero Eh, además si no pones la OH, te pasa lo que Alfonsín, sacó la caja pan y terminó los saqueos, de la Rúa no pudo sostener los planes sociales y terminó como terminó, Macri aumentó los planes sociales, Milei también aumentó los planes sociales. O sea, digo, eso, el día que vos lo saques, tenés un problemón porque no hay modo. ¿Cómo arreglás eso? Entonces, entonces, déjame hacerte esta pregunta, porque me parece muy interesante esto. Vos te definiste académico, estudiaste en Chicago con Barry Becker. Ahí ustedes miran todo el tiempo los precios, los incentivos, cómo se comporta la gente, cómo funcionan las reglas, y que sería buenísimo que la economía fuera competitiva, abierta, que hubiera inversión y que aumentara la productividad. Y todo eso es una manera de entender el mundo bien abstracta. Pero doy dos pasos adelante y vos te metiste en las villas, hiciste trabajo de campo, estudiaste la pobreza y nadie te va a contar a vos lo que vos viste con tu propio ojo. Y también me hablaste de cómo funcionan las empresas y de cómo básicamente buena parte del problema en Argentina está en la dirigencia, hoy, según yo te entendí. Entonces, cuando vos mezclas cuatro cosas que son de distintas procedencias, digo, cuando vos estudiás que estás concentrado en abstracto, cuando vos caminás a una villa, que lo hiciste, cuando vos ves cómo funciona la política, cómo funciona la economía o las organizaciones, cosas a las que le prestaste atención, digo, desde esas cuatro miradas distintas, porque las podés hacer todas separadas, las podés intentar conjugar, vos decís, bueno, acá tenemos un despelote bárbaro que se llama instituciones, que es el meollo de la Argentina, digamos. Si nosotros no cambiamos la regla de juego, la manera de funcionar, que no sé si es de arriba para abajo o cómo o qué, o si hace falta un super líder, pero digo, ¿cómo vas a ese modelo o a eso que a nosotros nos gusta discutir, que es más productividad, más producción, más laburo, crecimiento, Alemania, Dinamarca, qué sé yo, Estados Unidos, cualquier país que laburan todos, para salir de un sistema que hoy es clientelar, monopólico, prebendario, proteccionista, cerrado? Digo, ¿Argentina está dando algún paso en esa dirección? ¿Vos ves algo en ese sentido? Digo, entre lo que vos estudiás y mirás, ¿tenés alguna expectativa? Mira, me encanta que estemos teniendo esta charla, pues la forma en que vos sintetizaste lo que yo dije me ayuda a entender mejor lo que yo digo, digamos. Y sí, hay como muchos planos acá. De nuevo, mi primera reacción es medio teórica, después si querés digo algo más concreto. Vos enfatizaste que la Argentina tiene enormes fallas en su funcionamiento institucional político, tiene enormes fallas en su funcionamiento institucional económico y déjame agregar que la tercera dimensión de este triángulo sería su funcionamiento social, los problemas sociales que hacemos por las personas que más lo necesitan. Donde las personas que más lo necesitan, lo pienso en bebés de 7 años que están siendo operados del corazón por cosas malas que le pasaron antes. No, no digo un señor de 40 no Sí, consigue trabajo, digo sí. cuando todavía hay muchísima chance de cambiar un sendero de vida. Yo creo que vos y yo coincidiríamos relativamente rápido en el vector de las reglas de juego que querríamos tener en lo económico, que podrían llevarnos a más competitividad, más productividad, más generación de empleo, más crecimiento económico. No es trivial llegar ahí, pero la receta más o menos clara. Ahí, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con todo, pero estaríamos de acuerdo todos los tipos sensatos con el 90% de esto, después discutimos el 10%, si haces una política acá para ajustar aquello o no.
Después está el funcionamiento político institucional, y bueno, como al final los que hacen la regla de juego son los políticos, medio que necesitas que aquellos se pongan las pilas y hagan lo correcto. ¿Y cómo llegamos a que se hagan lo correcto? Hay un viejo formato que en cierto modo Milei cuadra en ese, que yo vengo estudiando hace 30 años, que es la economía política y la reforma. Aparece un tipo con ciertas ideas, en medio de un quilombo, le dan espacio para hacer cosas, el tipo a los codazos, con alguna transacción, algo de heroísmo, pasa algunas reformas en la dirección correcta, lo cual lo considero un paso muy positivo. Ahora hay que ver cómo logramos que esto se sostenga y se construya sobre eso, y para eso necesitaríamos acuerdos intertemporales entre actores sociales claves, entre actores políticos clave, y para eso necesitaríamos que las instituciones políticas funcionen un poco mejor. Que de nuevo, a lo mejor la forma de transformarlo no es que yo voy y cambio la ley electoral o qué sé yo, sino que aparezcan liderazgos capaces de cooperar y decir, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Si nos beneficia que la economía crezca, no hagamos pelota a las cosas, al mismo tiempo ajustemos alguna regla del juego político para que nosotros mismos, nuestros herederos, no hagan pelota a las cosas. Ok. Es toda una discusión que si querés te puedo dar subtítulos de eso. ¿Qué No, pero haría yo en una déjame institución? preguntarte así. Digo, a los economistas nos encanta ver las cosas en términos de tortas, ¿no? Si la torta es agranda, más gente come de esa torta. Si lo que estamos haciendo es repartir los pedazos que hay uno que se queda con un pedazo más grande y el resto con un pedazo más chiquito. Entonces, nos gusta eso, creo. Si hay crecimiento, es más fácil todo. Si vos estás estancado hace 20 años, en el fondo hay una. A los garrotazos, a como sea, cada cual trata de llevar su pedazo. O sea, ¿dónde está la mía? Por favor, rápido, además. ¿Hay un poco de eso en Argentina? Sin duda que sí, por supuesto que lo hay, y a lo mejor la Argentina ha tenido como también un poquito de mala suerte en los timings económicos, políticos, algunas cosas. Pues suponete que por ahí la pegás con algunas reformas que destraban cosas que obviamente te bajaron la productividad, y en algún instante, un año, 2 años, ¡pum! Ese efecto te da, como nos pasó, por ejemplo, un poquito en los 90. Y si poner el contexto internacional justo no es demasiado favorable, a lo mejor tenés algunos años un crecimiento promedio bastante más alto que suele tener Argentina. Bueno, la pregunta es, ¿cómo miércoles usás esos años? La última vez que esto sucedió, que fue durante el 2003-2013 aproximadamente, o algo así, lo usamos mal, porque lo usamos para construir otra lógica y algo que al final no aumentaba sostenidamente la productividad. Sí, sí, está. Entonces, un timing ideal sería, che, que un poquito de viento a favor económico y político, para que el país ande bien un tiempo, eso dé espacio para que quien está liderando eso vaya para adelante, no se vuelva loco, viste, como ese espacio y se empieza a mandar sus propias cagadas, y al mismo tiempo, bring on board other people y empezar a tener un diálogo con los que piensan distinto, pero son razonables, que a lo mejor nos lleva a la tercera diagonal que vos dijiste, que yo todavía no mencioné, que es, bueno, ¿qué diablo hacemos en lo social? Para hacer lo social hace falta algunos acuerdos. Yo, como un humilde académico, solo me dedico a generar algún número. Yo estoy tratando de convencer, y gracias por permitir el espacio para decirlo, a la sociedad argentina, que en la Argentina tenemos 1 millón de niños que viven en un inframundo, que si vos o cualquier ciudadano argentino razonable lo conocés, decís, che, no, esto no puede ser, No hay puede que hacer ser, algo. claro. Entonces pedimos qué hacer, y podemos no ponernos de acuerdo rápido, pero por lo menos coincidir. Es como vos tenés un hijo con una grave enfermedad. Bueno, loco, esa es la prioridad uno, déjame de joder. Después viene un médico que te dice, ponele esta pastilla o ponele tal inyección. Bueno, discutamos, pero no dejemos de prestar la atención al problema. Y para eso, bueno, yo creo que haría falta ciertos consensos, y realmente si nos diéramos cuenta de eso, sería como difícil no ponerte de acuerdo. ¿Viste? Vos estás en tu casa y te peleas por 1000 pelotudeces, no llegás a fin de mes, que el plomero, que llegaste tarde yo, y nada, hay un problema en serio y vos te enfocás en el problema en serio, digamos. Entonces, a lo mejor si como sociedad nos damos cuenta de esta enorme deuda que tenemos, unos chicos que el futuro que tienen es Sí, negrísimo, está en la hipotecado, cárcel, está hipotecado. Sí. está hipotecado. Bueno, démosle, hagamos algo bueno para ellos. Para hacer algo bueno para ellos, primero hay que hacer algo bueno para todos, que es crecer, dejarnos joder, funcionar. Además, hay que hacer algo especial para ellos. Y a lo mejor si te pones esa zanahoria, viste, no sé, yo estuve en New Orleans. No sé cómo era sido en Bahía Blanca, pero New Orleans es una ciudad destruida, viste, por este Sí, huracán, por y que yo, Katrina, sí, Katrina, sí. todo ese despelote. Pero después los tipos, con algún liderazgo más o menos razonable, se pusieron las pilas y reconstruyeron la ciudad. Es una ciudad orgullosa, con energía, que hasta te muestra las heridas de Katrina con el orgullo de haberlas superado. Entonces, a lo mejor, si tenés una situación, creo que lo hablamos en Sí.
coloquios estuvimos, a veces son grandes traumas sociales que llevan a que una sociedad se reequilibre y haga, viste, un funcionamiento más lógico. Bueno, no tenemos que esperar que se nos incendie el país de nuevo, miremos bien lo que ya tenemos, hay partes que ya están incendiadas y trabajemos juntos para cambiar eso. Sí, se entiende, se entiende. Y me parece fantástico, fascinante, que un tipo que estudió con Gary Becker, digo, que en el fondo está mirando desde lo abstracto. Básicamente la teoría económica es eso, es pura abstracción, incentivo, cómo se supone se comporta la gente, cómo la gente funcionaría mejor dentro de qué reglas, cómo se crece más, cómo podamos estar conversando al mismo tiempo de que todo eso tiene solo sentido si vos sacás ese millón de chicos que tienen un futuro negrísimo para que tengan una oportunidad. O sea, esa conexión a veces en la Argentina se presenta poco. O sea, si la economía tiene sentido es para sacar al millón de pibes que están afuera del sistema, o los 2 millones, o los 5 millones, o los 10 millones. O sea, si no, no tiene nada sentido. O sea, si no estamos discutiendo solamente el tipo de cambio, la tasa de interés y renovar la Levax o el despelote financiero que se genera a cada rato que el gobierno gasta más de lo que tiene, o no sé si estoy bien o mal, pero me No, parece que totalmente de acuerdo. sí, Cada una de esas discusiones es relevante, pero si la pusiéramos en el marco de, bueno, ¿cuál es el verdadero objetivo final? Y fuéramos capaces en la ciudad de ponernos un poquito de acuerdo sobre ese objetivo final. Y bueno, propongo uno fácil, che, el millón de pibes que viven en el infierno, no te digo, me sí, 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 beneficia sí, sí. el apellido italiano y Déjame hacerte vivo en zona norte. una pregunta de número, digo, porque vos digo, modelizas todo, además, tenés la capacidad de matematizarlo, abstraerlo. Digo, si uno necesitara imaginarse por cuánto tiempo la Argentina tiene que crecer, y no sé si puede, qué sé yo, vamos a ver, porque la mochila de piedras que tenemos es enorme, pero por cuánto tiempo tiene que crecer y a qué tasa para que en X tiempo haya una oportunidad, ¿no? Viste que se dice cada tanto tiempo si vos sostenés un crecimiento arriba de tanto, y bueno, se van abriendo oportunidades. Lo que pasa es que Argentina es como un electrocardiograma, ¿viste? Y de una persona está... Exactamente, pero yo creo que esa ya diste parte de lo que sería mi humilde respuesta. Más allá de la tasa de crecimiento promedio más alta que podamos obtener durante muchos años, es evitarte estos valles gigantescos que te fuiste a pique. Entonces, casi, no sé, como si pensáramos en esta lógica medio rara de bandas cambiarias, me gustaría asegurarme que la banda de abajo, el crecimiento sea bastante alta. Si después tengo el problema que tienen unos países que crezco constante, nunca me caigo, pero crezco poco, casi que para la Argentina sería estar mejor que ahora. Por los últimos 50 años, o sea, crecimos poquísimo con unos valles que cada uno de estos valles te generó cientos de miles de familias que le pasa después a los nietos, lo que estábamos hablando recién. Le pasa a la familia, le pasa a la empresa que se cae y no se puede levantar, pasan un montón de cosas. Así que el número no me animo a decirlo. Claramente el crecimiento promedio tendría que ser bastante más alto del que tuvimos, pero construido de una manera incluso institucional que no nos estemos pegando estos bandazos, que requiere políticas lógicas que sean sostenibles. Tenés un agujero fiscal que te va a estallar, bueno, hermano, no hace falta ser el premio Nobel de Nueva, se cuenta eso, te va a tener una crisis Eh, macroeconómica tremenda dentro de algunos años, ¿viste? Te hago la última, la última. Eh, Me pareció entender, o te fui siguiendo, que el problema de la Argentina es más de arriba para abajo que de abajo para arriba. Es decir, o la solución de la Argentina es más de arriba para abajo que de abajo. Es decir, tiene que cambiar algo entre los tipos que pueden hacer cambiar las cosas, los que tienen fuerza o los que en el fondo se resisten a que cambie. Y la Argentina para eso, para crecer, tiene que ser más competitiva, tiene que respetar un poco más la estabilidad económica, está muy bien, pero además que no van a cambiar las reglas todo el tiempo, no sé, ni de los impuestos, de lo que fuera. Eh, pero digo, en la Argentina, por un rato largo, la manera de pensar el país y de repetirlo en televisión y por la gente fue el pensamiento de Kicillof, que se autodenomina economista. Digo, esto no te voy a hacer decir a vos lo que estoy diciendo yo, que se autodenomina economista. Pero digo, la cosa que uno ha escuchado de cómo se supone se resuelve lo elemental del funcionamiento de la economía y del Estado argentino, que creció a 40 puntos, no sé cuántas repartieron, todas las hojas, le importó nada a largo plazo, sin meter en el medio los choreos que hubo. Digo, si vos tenés todavía esa cuestión en términos de discusión posible, no sé, estoy pensando en Grabois, es bien difícil que alguien venga a hundir guita acá adentro. Y yo no sé si eso está despejado o no, si las elecciones últimas sacaron a Enrico Cuca o qué, pero digo, es difícil imaginarse que con el antecedente político, financiero, económico, de la Argentina, el capital venga rápido. Y los países emergentes, China, cualquiera, Alemania después de la guerra, Japón, se arreglan cuando el capital vuelve, digo, vuelve y vuelve rápido, tiene que venir rápido, porque si no, sacar esta hipoteca no debe ser fácil. No sé si estoy conjeturando bien o mal. No, mira, buenísima la pregunta. Hay varios planos acá, déjame por ahí que me agarro de tres, dos
uno y medio lo dijiste súper explícito y otros que los elaboro a partir de lo que dijiste. Claramente, para que cualquier economía funcione, ¿viste? Sabemos más la función de producción, necesitas capital. Capital, hoy por hoy, es una definición mucho más amplia de la que teníamos hace 100 años, que implica capital humano, implica capital virtual, no solo máquina, etcétera, un montón de cosas. Y eso obviamente es una decisión de los actores que tienen la posibilidad de hacerlo, y la posibilidad depende a la vez de qué estructura financiera tenés, porque seríamos más tipo lo que podemos construir capital si tuviéramos mejor instituciones financieras. Y obviamente esa decisión depende de cálculos, de expectativas, la espada de Damocles que ya mencionamos en esta charla, que la Argentina te puede venir una locura pasado mañana, hace que la decisión de inversión sea mucho más lenta en un contexto muy creíble y Sí, favorable de largo sí, plazo. Y eso es como el perro que se come su propia cola. sí. Pues poner a hacer cosas bien por un rato, como yo diría, simplemente está haciendo este gobierno. Bueno, pero igual las cosas todavía no andan suficientemente bien por varios motivos, pero entre ellos, pues la gente no invierte suficiente, pues sabe que esto puede cambiar pronto porque estamos todos locos. Entonces ahí hay una carrera, que yo en algún lugar lo escribí, en un libro que editó Juan Carlos de Pablo sobre la experiencia actual, de bueno, una carrera entre la credibilidad con los inversores y cómo se van dando ciertos resultados políticos. No, porque esto es medio endógeno, pues si todos invirtieran mucho más, los resultados económicos serían mucho mejores, entonces te iría mejor políticamente y todos querríamos invertir, en fin. Ahí tenemos un problema, pero también es como un equilibrio múltiple que yo creo que estamos en un sendero que el escenario optimista no tiene probabilidad cero ahora, cuando hace algunos años sí la tenía. Eso es una. Después está, vos hablabas también como de, a ver, vuelvo al punto más general que hemos hablado varias veces, el tema de las reglas. Para que esto funcione, tiene que haber reglas claras, y la regla clara no solo, como dijimos recién, lo que dice hoy, te cobraré tanto impuestos, te haré tal cosa y no te haré tal otra, sino que esto sea creíble a ser sostenido en el tiempo. Una vez que eso es creíble y sostenido en el tiempo, son las reglas correctas o las instituciones económicas correctas, bueno, ahí funciona la magia de la competencia, la creatividad humana, que va a creative distraction, algunas cosas van creciendo más que otras, la gente elige lo que le sirve más y vamos bien. Eso, sabemos, es más o menos la receta por el lado económico. Por el lado político necesitaríamos algún liderazgo que nos ayude a generar algo también parecido, una suerte de competencia a cierto nivel por la alternancia del poder, pero cooperación para sostener, para que si un día gana vos una cosa, el otro día yo gano yo hago otra, Mm. bueno, estamos todos mal. Y después, y acá, perdón, digo alguna cosa técnica, pero sé que vos la vas a apreciar, y es para también para convencer a mis amigos más parecidos a mi palo ideológico, a mi formación, de que parte del problema no lo entendemos tan bien. Las empresas, bajo reglas correctas, con algunas excepciones que hay que ajustar, las empresas compitiendo generan valor, generan trabajo, generan crecimiento. Bárbaro. Eso es la producción en lo económico. En la producción en lo social, la producción del ser humano, ¿dónde carajo te produjeron a vos en un sentido amplio? En tu casa. Sí, ¿Ok? Una formación que desde chico, y después fuiste a una escuela, después no sé qué, una experiencia laboral, una red, y hoy estás donde estás vos, hoy. Eso, bueno, sucede en esta otra organización, así como la firma es la organización económica por excelencia, la familia es la organización social por excelencia, y no digo familia en un sentido anticuado, sí, papá, sí, mamá, ¿verdad? Familia, lo que mierda sea, los que están en tu casa y te cuidan cuando sos sí, chiquito. sí, Eso, perfecto. También necesitas ciertas reglas y acompañamientos para funcionar. Si tenés más guita es más fácil, si tenés mejor seguro médico es más fácil, etcétera. Pero es un mercado que no es competitivo. Un bebé de un año que su familia es un desastre no puede ir a elegir a la familia al lado que funciona mejor, a diferencia del cliente o del trabajador sí, en sí, principio. Entonces, eso realmente es una falla más fuerte que las fallas de mercado que enseñamos en el capítulo 14 del libro Microeconomía. Es como una falla social, y como sociedad trabajar estas societal failure o family failure es más complicado. De nuevo, hay políticas que sirven para eso, hay acompañamientos que mm, sirven para eso. La Argentina tiene instituciones, la Argentina tiene jueces, tiene secretarías de niñez, tiene miles de cosas, pero no se articulan bien entre los niveles de gobierno. Y volviendo a lo que decías antes, si esto es de arriba o de abajo, hay muchas experiencias de abajo de cosas que funcionan bien. Las redes sociales de cercanía de cualquier ser humano, vos, yo o el chiquito más pobre de la villa, son los que están cerca. Después vienen las instituciones privadas y públicas, pero viste, si tu mamá no te cuida, no hay OSDE y no hay Ministerio de Desarrollo Social que te vaya a resolver el problema. Entonces, ahí hay que trabajarlo de otra manera, con los mismos principios generales que estudiamos en Chicago con Becker,
pero aplicado a un mercado que es distinto. Paro acá para no ponerme pesado. No, me parece bien interesante y bien agudo el punto. Y en el fondo, por un minuto pudimos pensar en la Argentina de los próximos 20 años, porque estamos hablando de algo que va a tener impacto en 20 años, digo, si no se arregla hoy. Y pensar a 20 años en la Argentina me parece bien loco. O sea, que en un podcast podamos hablar de algo a 20 años y poner sobre la mesa un problema a 20 años me parece que justifica esta conversación, ¿no? Me parece bien, bien, bien interesante. Así que te agradezco el rato, la reflexión, la ayuda. Y bueno, espero hayas pasado bien, yo muy bien y aprendí mucho como esperaba, esa es la verdad. Bueno, gracias, Walter. La verdad que sí, fue súper interesante la charla y al final yo soy medio bicho que me gusta meter la cabeza en mis papers y no hacer demasiada aparición pública, entre comillas, pero la verdad que esta charla fue súper estimulante, pues la verdad que no. Como decís vos, nos lleva a pensar los problemas de largo plazo y tener una discusión inteligente sobre ello, que realmente la sociedad argentina no nos da tiempo, y estamos siempre resolviendo el quilombito urgente y a veces no vemos lo importante. Un abrazo grande, muy grande. Muchas Bueno, gracias, de igualmente, nuevo. Walter, un gran abrazo. Conversé con Cuídate. Mariano Tomás, y un crack total, ustedes se dieron cuenta. Un tipo que tiene una cabeza muy, 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 muy preparada y además una sensibilidad social enorme, enorme, por lo que hace todos los días, etcétera, etcétera. Si a usted le parece que esta conversación, bueno, ilustra parte de lo que la Argentina es, de los problemas que tenemos, de ver si lo vamos a poder resolver y nos hace pensar sobre el presente y el futuro de la Argentina, o el presente de algunos chicos y el futuro de la Argentina con esos chicos, yo le pido por favor que la comparta. Y por lo demás nos encontramos la semana que viene de Error Tipo 2. Que pasen bien, gracias por la compañía. Rutas para la producción, puentes para conectar, infraestructura para la seguridad, con recursos provinciales, las cuentas en orden y sin corrupción. El futuro se produce con obras. Santa Fe Provincia.